¿Conoces a Dios? El pecado, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué no están ustedes temblando? Cuando el hombre peca, no peca contra el alcalde de un pueblo chiquitito. No peca contra el presidente de un país. Peca contra el Señor de la gloria. Cuando predicamos el Evangelio, nosotros tenemos que hablar del pecado, pero tenemos que saber cómo es el pecado ante un Dios santo. Pero para saber cómo es el pecado ante Dios, tenemos que conocer quién es Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Cuántas cosas en la Biblia interpretamos por medio de la psicología? El hombre no es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Dios no hace todo lo que hace para salvar al hombre. Dios hace todo lo que hace para su gloria. Y es digno de hacerlo. El hombre no es la causa de todo, o la motivación divina. Es Dios. La mayoría de las personas tienen un Dios más o menos de este tamaño, que se puede meter en el bolsillo. No tiene miedo. No solamente tenemos que proclamar a la sociedad, somos pecadores, o por cuanto todos pecaron. Tenemos que estudiar las Escrituras para que podamos presentar la evidencia cuán feo, horrible es el pecado y las consecuencias del pecado. La gente en el día de hoy no tiene miedo del pecado porque no tiene miedo de Dios, porque no conocen a Dios, porque no estamos predicando a Dios, porque estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para conocer a Dios. Tenemos un montón de personas caminando en la tierra que se creen merecedores del amor de Dios. ¿Te das cuenta? Y ese es el problema en el día de hoy. A través de toda la Escritura podemos ver Dios diciendo, por causa de su pecado les voy a condenar. Por causa de sus pecados les voy a juzgar. Por causa de sus pecados les voy a destruir. Entonces el hombre pecador no puede motivar el amor de Dios. Dios no ama por causa del hombre. Él no ama por causa del valor del hombre. Dios ama solamente porque Dios es amor. Y Él ama para demostrar su propia gloria, para su propia gloria y propia alabanza. La motivación de amar al hombre no viene del hombre, sino viene de Dios mismo. Lo que tenemos que entender es que Dios es Dios. Él es digno de toda la gloria. El hombre es tan horrible ante un Dios santo, bajo la ira de Dios, cortado de la presencia favorable en tu lugar. Es lo que Jesús hizo. Todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que nosotros debemos sufrir por toda la eternidad en el infierno, ¿no has leído? Mas quiso quebrantarlo, Jehová quiso quebrantarlo. Alguien tenía que morir aplastado, quebrantado bajo la ira de Dios, separado de la presencia favorable de Dios. Allí es el Evangelio, allí se encuentra el poder de la cruz. En la cruz Dios quebrantó, derramó su ira sobre su propio Hijo para salvarte a ti de su ira. Alguien tenía que morir así. Lo que quiero que ustedes vean es que Dios actúa para salvar al hombre, no por causa del hombre, tampoco por causa del valor del hombre, sino por causa de su propio carácter. Él es amor. Lo que quiero que ustedes vean es que Dios actúa para salvar al hombre, no por causa del hombre, tampoco por causa del valor del hombre, sino por causa de su propio carácter. Él es amor.